sin final, me dijo. Es solo un capítulo, a punto de comenzar. Es verdad entonces que no todo concluye definitivamente. Es verdad que la prehistoria condujo al esclavismo. El esclavismo continuó en el feudalismo y este último dio lugar al capitalismo. Nueva versión del esclavismo, ¿es verdad? Y entonces, luego... Creo que podría caracterizar a mi familia como una familia, y en el libro que escribimos le pusimos así también, de puertas abiertas. Era una casa donde se recibía a muchos otros niños o jóvenes, de acuerdo a la edad que teníamos, en la casa, y era como una especie de lugar de encuentro. Una familia centrada, en realidad, en que cada una de nosotras, éramos 4 mujeres, nos desarrolláramos al máximo. Era así como la premisa de mis padres, sobre todo de mi papá. Ella era extremadamente sensible a la injusticia y a la desigualdad. Era una cosa así, pero desde muy pequeña, algo que nos llamaba a todos la atención y lo hablamos más de una vez. Y simplemente no la soportaba. Y recuerdo nuestras salidas al centro, a hacer algunas compras, que se iba a comprar zapato una vez, cada no sé cuánto tiempo, como eran esos tiempos. Ella, cuando veía niños en la calle que pedían limosna, no podía soportarlo. O sea, todas sentíamos que era algo injusto, pero ella no lo soportaba simplemente. En cada acción que ella podía tomar decisiones en función de que las cosas fueran mejores, lo hacía. Incluso en nuestras peleas infantiles o juveniles que podíamos haber tenido, siempre ella era quien ponía, a pesar de ser la menor, nos decía, bueno, pero ¿qué importa de todo esto que estamos discutiendo? O sea, ¿para qué peleamos, por decirlo así? Y fue su característica. Fue siempre esa, no aceptar, pero siempre cuidadosamente intentando que las cosas cambiaran, no aceptar lo que era, según ella, según su visión y según la mía también, reconozco, era injusto. Se da muy tempranamente, ya en el liceo. Yo creo que debe haber estado en lo que ahora sería segundo humanidades, algo así, segundo medio. Cuando ella ingresa al Frente de Estudiantes Revolucionarios, FER. Y allí yo, de hecho, fui con ella, la acompañé más de alguna vez. Iba a trabajo en poblaciones, trabajo que uno llamaría solidario, de apoyo a las comunidades. Y era impresionante porque llegaba yo con ella caminando y, no sé, de metros de distancia empezaban a correr los niños a saludarla. Y los niños y las mamás y los papás, como que llegara alguien que no sé qué hiciera. Lo único que hacía era compartir, colaborar, apoyar, qué sé yo, escribía cuentos con los niños, hacía cuestiones muy, muy lindas, pero era especialmente querida y reconocida como alguien que aportaba a
estas comunidades tan que necesitaban tantas cosas, por decirlo así. Para nosotros como familia y para muchas de las personas que uno conocía, amigos, amigas, en fin, fue un periodo, por lo menos yo diría 2 años, quizás el tercero ya no tanto por las cuestiones complejas que se estaban produciendo. Fueron 2 años así como de un despertar de que muchas cosas que uno soñaba eran posibles eventualmente. Creo que nunca me he sentido así parte de algo de verdad, así de algo más allá, digamos, por supuesto familia, grupos, en fin, pero quiero decir de algo mayor. Quiero decir, sí, esto es muy parecido a lo que sueño, a lo que quiero. Estudiar en la Universidad de Chile en esos tiempos era la universidad en que había que estudiar, por decirlo así. O sea, nunca habríamos elegido otra. Pero yo quería ser profesora y ella me dijo, me gustaría y creo que yo también podría ser buena, me dijo, podría ser profesora. Pero me dijo, pero biología jamás, me dijo, no, eso yo no lo estudiaría, pero me gusta la historia. Y fue así. Se matriculó, entró y fue una excelente alumna de historia mientras estuvo ahí. Ella fue militante del movimiento de izquierda revolucionario. Yo me acuerdo de haberle dicho algo así como yo quisiera poder participar tanto como tú o dedicarme tanto tiempo como tú. Y ella me dice, no, tú no, me dice. Entonces cuando me dijo así, yo dije, ¿pensará que yo no soy capaz? Me dijo, no, es que tú tienes un hijo. Yo tenía un bebé en ese tiempo, mi hijo Sebastián. Me dijo, tú no, es que tú tienes que preocuparte de él, tú tienes que cuidarlo, ¿quién si no? Y me pareció tan maduro, porque mucho más maduro que lo que yo misma había dicho. Y eso que yo era mayor que ella. Hoy los libros y los cuadernos están en las murallas, en las piedras o en los postes. ¿Dónde está la historia mejor interpretada? Los hechos se conocen en la calle, una voz encima de un cajón, un bocinazo en el kiosco de la esquina, bombas explosivas, lacrimógenas, balazos. Allí está todo, la historia de hoy y de mañana. Sí hablábamos, por supuesto, de los riesgos de golpe, que ya se veía, bueno, todos lo sabíamos que era posible, pero nunca lo pensamos que podía efectivamente ocurrir y ser como fue. Hablamos de lo que pasaba en Chile y todo eso, pero nunca hablamos más. Yo nunca le pregunté y ella tampoco me contó de qué efectivamente era lo que estaba haciendo y cuáles eran las cuestiones a las cuales se dedicaba, que empezó a dedicarse más tiempo a eso que a sus propias clases en la universidad. Yo ya no vivía con mis padres, yo me había casado y tenía ya un hijo, pero mis padres no estaban especialmente preocupados de eso. Sí temíamos lo que pasaba en el país global, digamos, sabíamos que la situación era compleja, que no se percibía una salida que no fuera dolorosa o difícil, pero nunca vislumbramos que algo así podía ocurrir. O sea, eso no, ni en el peor de los escenarios que pudimos haber imaginado. Compañeros de uno, gente conocida, era detenida. Bueno, después vino la detención de mi esposo, que fue también un drama para mí. Y luego, cuando empiezan a buscarla, a buscar a mi hermana, fue la parte más dolorosa porque claramente ella tuvo que irse y dejamos de saber de ella. Entonces ese fue, yo diría que el periodo para mis padres también, mi madre fundamentalmente, más doloroso. O sea, saber que estaba en riesgo, que no podíamos protegerla
y que no había nada que hacer. Ella fue detenida el 22 de septiembre del 74. Yo creo que supimos como 2 o 3 días después de que realmente había sido detenida, porque compañeros de ella nos avisaron a mis padres por teléfono. No le dijeron claramente nada, pero sí que había sido detenida, y ahí inmediatamente empezamos a hacer todas las acciones que todos los familiares hacían, de los habeas corpus y todas esas acciones, que visitar todos los lugares de detención, ir a todos los lugares que uno podía y recibir siempre las mismas respuestas, que si no eran burlas, que era muy común recibirlas, y decirle a uno no, que se tiene que haber ido con su novio, que se tiene que haber, o sea, en fin, cualquier cosa le decían a uno para que no dejara de buscar. Nosotros pudimos saber exactamente con quiénes había sido detenida, dónde exactamente había sido detenida, y que había sido llevada a la casa de tortura José Domingo Cañas, y allí es la última vez que se la vio. La DINA claramente estaba allí como una de las agencias más, o sea, que más rol tenían en las detenciones, pero en el caso de ella tengo entendido que también hubo algunos miembros de la Fuerza Aérea involucrados. De hecho, en el proceso previo a su detención, cuando la buscaban y cuando venían a la casa hasta tarde que nosotros dijéramos, que mis padres dijeran dónde estaba, por decirlo así, eran siempre de la Fuerza Aérea. En ese tiempo yo participaba junto con mi mamá en el Comité Pro Paz y formé parte de quienes organizaron también la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Y ahí claramente ya todos dijimos, o la mayoría dijo, ya no van a volver. El golpe peor fue cuando se publica la lista de los 119 del Plan Colombo. Y esa lista, de primero 59 y después 60 detenidos desaparecidos, que aparecieron en estas listas publicados por La Segunda especialmente, y también por El Mercurio, pero La Segunda fue la que puso los más horribles titulares. Miristas mueren como ratas. Y eran los nombres de los detenidos desaparecidos, de los familiares que buscábamos. Muchos nombres los conocía ya, porque a las reuniones iban hermanas, mamás, qué sé yo, de detenidos desaparecidos, así que al leer eso, uno dijo, ya no hay alternativa. Mi hermana no apareció en la primera lista. Hubo como una semana, no me acuerdo cuántos días, entre una lista y la otra. Y apareció en la segunda lista, pero ya al leer la primera, me indicó que todo estaba perdido. Mi madre gastó parte de su vida en la búsqueda. Yo no, porque yo me fui al exilio. Cuando ya vimos que no había manera de sobrevivir, cuando nos vimos perseguidos y mi esposo recién había salido de prisión después de un montón de tiempo, en fin, nos fuimos a Alemania. Por lo tanto,
y seguí trabajando en eso, pero es otra cosa. Ella dejó de vivir su vida normal por esta búsqueda. Y bueno, y creo que murió sin, bueno, por supuesto, sin tener la noticia que ella habría querido tener, pero más que eso, sin sentir que los detenidos desaparecidos, por lo tanto su hija, había sido reivindicada o rehabilitada, que yo creo que es lo que los familiares necesitan. Sospechaba siquiera lo que es en realidad la dictadura. Imaginé alguna vez, en forma aproximada, la crudeza de la guerra. Percibí en algún momento la capacidad brutal de un general. Conocí siquiera la mitad de la mentira que hoy conozco. De una cosa estoy segura. Hoy más que nunca entiendo el objetivo. Fue una ceremonia hermosa. En esa oportunidad fue mi hermana Carmen la que recibió el título póstumo. Mi esposo y yo fuimos a la ceremonia y fue emocionante y se vio por primera vez, me encontré con muchos familiares detenidos desaparecidos, todos en el fondo eran eso. Había risa y llanto, una cuestión que no me había tocado ver. O sea, estaban contentas y claramente uno se emociona nuevamente y llora, pero la alegría primaba. Y no recuerdo haberla visto en otras circunstancias. Justamente ese título es el único hecho que considero que la sociedad chilena, digamos así, porque no es el Estado necesariamente el que lo hizo, que tiene un sentido reivindicatorio para los familiares, que es lo que considero que se requiere y que durante estos 50 años no se ha tenido prácticamente, que yo perciba por lo menos, salvo ese. En ese momento los detenidos desaparecidos son reconocidos primero como personas como personas, eso es lo primero. No son solo víctimas, son personas que estudiaban en este caso, pero podrían haber sido trabajadores, podrían haber sido dependientes de una tienda, no importa. Eran personas que tenían ideales, convicciones, que seguramente familias, hijos algunos, en fin, personas. Lo importante es la reivindicación, en que se diga, mira, no fueron lo que se dice que fueron personas buenas, por decirlo así. Pero ahí en esa ceremonia se consolidó esa idea. Acciones como esas se necesitan, pienso. Ella siempre escribió, o sea, tenía un diario de vida desde que aprendió a escribir, que tenía su diario de vida. Claramente nosotros no sabíamos lo que escribía, era su diario de vida, y solamente los conocimos cuando ya estaba detenida y revisamos sus cosas en el fondo para, no sé, esconder algunas cosas que a lo mejor podrían comprometerle en algo. Y allí aparecieron sus diarios de vida, pero desde que era muy chiquita. Y de hecho varios, cuando la fueron a detenerla y no estaba allí, claro, y entraron a su pieza en la casa de mis padres, se llevaron algunos, los juveniles, todos los infantiles y juveniles se los llevaron, los requisaron. Y se quedó solamente el que se transformó en el cuaderno azul.
sentimos en el fondo que era egoísta quedarnos con él, nosotros nomás, y decidimos compartirlo, porque pensamos que transmitían cuestiones que es importante que los jóvenes, sobre todo, siquiera imaginen de que, primero, que hubo tiempos como los que hubo, que muchas veces son muchos, uno ve ahora con estas posiciones un tanto negacionistas en los últimos tiempos, da la impresión de que muchos no creyeran siquiera, y por sobre todo pensaran que hubo jóvenes que soñaron una sociedad distinta y que probablemente murieron por eso. Marcaré el camino y llegaré. No me perderé en las sombras de mi bosque. Y llegaré, quieranlo o no, estaré allí. Y esperaré yo el doblar de las campanas. Llegaré al final antes que la muerte. No volveré. Tenía el sueño de una sociedad justa, libre, solidaria, para todos. Soy Patricia López Stewart, profesora, hermana de María Cristina López Stewart, estudiante universitaria de Historia y Geografía de la Universidad de Chile, detenida desaparecida desde el 22 de septiembre de 1974.